Muy buenas noches, bienvenidos seáis a Alma y Rebelión. Aquí, una vez más, así como si estuviésemos en la orilla de una hoguera, de una chimenea acogedora, en una noche de invierno, de tempestad, así con unas condiciones parecidas a las que ocurren cuando se imagina una novela de terror, como Frankenstein, por ejemplo. Sucede que Cuba, cuando pienso en Cuba muchas veces, y en el interés, en la curiosidad que encierra, pienso que es como en la antigüedad, cuando pensábamos en Esparta. Esparta, un lugar misterioso, enigmático. Pues Cuba también lo es, también lo es. Resulta que se fundía en Cuba aluminio principalmente, bronce en algunos casos, y algo de plástico. Me refiero a nivel clandestino, a nivel artesanal, para poder hacer los calderos para cocinar en las cocinas, piques que se decía, para poder hacer alguna pieza de un coche que se te rompía, se te partía y no había ninguna manera de conseguirla, que era imposible. En esas mi padre, Román, el viejo Roma en Alma y Rebelión, él le encantaba hablar de su piñón de distribución del Chevrolet del 57. Qué orgulloso estaba él de eso, de haber fabricado el piñón de distribución del Chevrolet. Y siempre por el taller tenía alguno para mostrar una visita, para mostrar un trofeo de sus logros como diseñador industrial. Dejando esto a un lado, se hacían ventanas de aluminio, se hacían sillas, mesas de aluminio. Muchas veces de no muy buena calidad. La verdad es que he de decir que Roma era Román, padre, viejo Roma, era excepcional produciendo un aluminio de muy buena calidad. Tenía mucho cuidado al seleccionar los metales, ponía siempre un 4% de cobre y echaba a andar el crisol, y aquellas llamas salían como unas fieras, así como unas lenguas de dragón, y el calor te abrasaba. Recuerdo que el crisol, que iba enfundado en ladrillos, en un círculo, en un encierro de ladrillos refractarios, y tenía un túnel que llevaba a un ventilador que se encendía. Entonces el ventilador empujaba la corriente del aire, y ese chorro de aire avivaba más la llama, y la llama calentaba el crisol, que era una gran olla de acero gruesa, y ahí se iba echando todo el aluminio y tal, que fundía a los 640 grados, que ya sabemos que funde el aluminio. ¿Qué sucedía? Eso no era suficiente. Aparte de ponerle un poco de carbón mineral y quizá alguna madera
dura, se dejaba que chorreara por un conducto, se llevaba una tubería y que chorreara, unas gotas iban cayendo de petróleo crudo, de un tanque elevado, y por gravedad iba, y con una llave y una regulación, iba goteando el petróleo crudo. Entonces ese petróleo crudo, toda esa energía, todo ese calor, más el ventilador que se quitaba y se ponía según se quisiera, y uno iba viendo cómo el material mágicamente se iba derritiendo, el aluminio, y se iba haciendo una especie de sopa, y la escoria quedaba arriba y se cogía con una especie de pala, se sacaba la escoria, las impurezas. Recuerdo que había un método de grafito por encima, porque no debía de entrar el oxígeno dentro del metal. Y había otro método que me parece que era para el bronce, que se echaba una botella por encima para que sellase la parte de arriba. Ahora no lo recuerdo muy bien. Me sorprendía siempre la mano dura y resistente que tenía mi padre. Era una mano poderosa, fuerte, resistente. Y sobre todo al calor. Era impresionante cómo aguantaba el calor. Y así hacíamos nuestros moldes de arena. Fabricábamos. Alguna vez mi padre hizo algún pistón de motor. Las manillas de las motocicletas de aluminio. Esto era un trabajo heroico, porque las maquinarias las tenía que inventar mi padre. Todo lo tenías que hacer tú. No ibas a una tienda y comprabas la maquinaria hecha. No existía. Tenías que conseguir la arena, tenías que conseguir los metales, que muchas veces íbamos a desguaces de máquinas, de maquinaria, a extraer algún rodamiento, algunas listones, los aluminios, y aparte algunos aceros y rodamientos y ejes para fabricar las máquinas. Entonces, en esa vida de mi padre inventor, y yo a la zaga de él, siempre detrás, observándolo todo, intentando ayudarle en todo, con los ojos enormes, abiertos, intentando absorber todo ese conocimiento. Vi sufrir muchísimo a mi padre. Muchísimo. Era muy duro todo. Y además, la moral, la ética, brillaba por su ausencia. Y muchos negociantes y comerciantes se afanaban en engañarnos. Y los dos teníamos que tener los ojos y las orejas y todo alerta, a tope alerta. Entonces, dos anécdotas tremendas sobre la fundición. Un amigo de él, un amigo. No tenía mucha experiencia fundiendo. Prácticamente se fundía por necesidad y se iba aprendiendo mientras ibas fundiendo. Así funcionaba. Mi padre estudió antes y durante. Entonces, continuamos. Sigue quebrándose la leña de esa hoguera nuestra, aquí, entre usted y yo. Sucedía que este señor terminó de fundir, de verter el líquido, el aluminio precioso, fluyente, encima de los moldes,
y que penetra por todas las cavidades y mágicamente rellena una pieza. Y luego, a los 2 minutos, pocos segundos, se endurece, rompes el molde y tienes una pieza ahumante con un olor a arena mojada, a metal, un olor que quizá ahora extraño. Entonces, termina de fundir y dice, pues voy a apagar el crisol, voy a apagar el horno. Y no se le ocurre cosa más tremenda y espectacular por su resultado que tomar un cubo de agua y lanzárselo. Siempre me decía mi padre, una gota de agua es 1 litro de gas. Entonces, al entrar en contacto toda esa agua con tantísimo calor, podían haber ahí quizá 700 grados, 800 debajo del crisol, tranquilamente. Y estalla. Y sale el crisol por el techo de la nave. Sale el crisol por el techo y cae en una calle al lado. Salido volando. El crisol le cae fuera. Es una historia tremenda. Y la otra anécdota, la otra vivencia espectacular en esta Cuba Esparta, o en esta Esparta Cuba, que esto lo vi con estos ojos. Van vertiendo el material, el aluminio líquido, en los moldes, y de pronto un molde se rompe y la bota de un trabajador está ahí y el chorro sale por el molde y le entra dentro de la bota. Dios, lo recuerdo. El aluminio dentro, el aluminio fluyente, líquido, a una temperatura impresionante, le entra por la bota y el hombre aquel sale desesperado y se mete el pie entero en un tanque de agua que teníamos allí cerca. No era esa nuestra fundición, era la de un amigo, pero yo estaba allí presente. De hecho vivía en esa casa en ese momento. Qué historias más impresionantes de esta Esparta Cuba que dejamos atrás hace tantos años. Muchas gracias. Un abrazo. Un beso a todos, para todas. Dankeschön. Buenas noches.